Entonces escúchame. Cuando digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, Bienvenido a Cine en Casa. En este video te traigo la loca leyenda urbana sobre Anne Hathaway. Comencemos. ¿Qué relación hay entre Anne Hathaway y Adam Schulman y William Shakespeare? Nos encantan las leyendas urbanas sobre famosos, no lo podemos negar, pero hay teorías loquísimas y luego está la que relaciona a Anne Hathaway y su marido, el actor, productor y diseñador de joyas estadounidense Adam Schulman, con el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. ¿Es Adam Schulman la reencarnación de William Shakespeare? ¿De qué se trata? Pues nada menos que de una elucubración que plantea la posibilidad de que Adam Schulman sea nada más y nada menos que la reencarnación del dramaturgo inglés más famoso. Motivos para sospechar. Ojo al dato, porque aunque de primeras pueda sonar algo marciano, hay motivos para al menos pararse a escuchar esta historia fascinante. El único retrato que se realizó a William Shakespeare en vida. En primer lugar hablamos del parecido físico. Según afirmó en 2009 el profesor Stanley Wells, especialista en el escritor de Hamlet, este sería el único retrato realizado en vida de Shakespeare, un cuadro datado en 1610, 6 años antes de su muerte, que ha permanecido durante siglos en la colección de la familia Cope. Parecido razonable. Juzguen ustedes mismos, el parecido es más que evidente. Ojos, nariz y bocas idénticos, como separados al nacer. Si no fuera porque uno lo hizo un 23 de abril de 1564 y otro en un 2 de abril de 1981. La actriz Anne Hathaway se llama igual que la esposa de Shakespeare. Hay mucho más, y es que, por si fuera poco, la que fue esposa de William Shakespeare se llamaba exactamente igual que la pareja de Adam Schulman, Anne Hathaway. ¿Coincidencia? La misteriosa frase que se le atribuye a Shakespeare. Al parecer hay una frase que se le atribuye a esta persona, y que añade más misterio al tema. La vida es muy corta para amarte en una vida, prometo buscarte en la otra. ¿Se habrá reencarnado en Adam Schulman para buscar nuevamente a su Anne Hathaway? La historia de la otra Anne Hathaway. Anne Hathaway, nacida en 1556, se crió en un pueblo llamado Shottery, a 1,5 kilómetros de la localidad de Stratford-upon-Avon, la misma en la que vivía William Shakespeare en 1564. La casa de Anne Hathaway en Stratford. La esposa de William Shakespeare vivió en esta casa de campo de 12 habitaciones en Stratford, que en la actualidad se puede visitar y conserva parte de los muebles originales. La parte más antigua se construyó antes del siglo XV, mientras que la parte superior es del siglo XVII. Un matrimonio poco convencional para la época. Se casaron en noviembre de 1582. Ella estaba embarazada de 3 meses de su primera hija, Susana, por lo que siempre hubo sospechas de que el matrimonio se organizó para evitar un escándalo. Él tenía 18 años y necesitó el permiso de su padre para casarse con Anne, que ya tenía 26. En 1585 vinieron al mundo sus 2 mellizos, Hamlet y Judith. Pasaron la mayor parte de su vida separados. Pues él vivió en Londres, escribiendo y actuando, y ella permaneció en la casa familiar de Stratford, a la que Shakespeare regresó una vez se retiró del teatro en 1613 para pasar los últimos años. Shakespeare murió en 1616 y su esposa 7 años más tarde, el 6 de agosto de 1623. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Están enterrados en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Ambos están enterrados en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. En la imagen, la inscripción en la lápida de Anne Hathaway. La comentada herencia que dejó William Shakespeare a su esposa. Y muy comentada también ha sido siempre la herencia que le dejó Shakespeare a su esposa, su segunda mejor cama. No obstante, en la época isabelina era común dejar a la esposa el mobiliario de la casa y la primera cama estaba destinada a los invitados, así que la que heredó Anne fue la matrimonial. ¿Qué opinará de todo esto Adam Schulman?
Pero, volviendo al tema del parecido de Adam Schulman con Shakespeare y la coincidencia del nombre de la actriz Anne Hathaway con la esposa del dramaturgo, ¿qué opinará de todo esto él? Hasta la fecha no ha dicho nada al respecto, al menos en público. Como Romeo y Julieta. De lo que no cabe duda es del amor que se profesan Adam Schulman y la Anne Hathaway actual, tan intenso como el de Romeo y Julieta, pero sin tintes trágicos. ¿Cómo se conocieron Anne Hathaway y Adam Schulman? Se conocieron en 2008 en el Festival de Cine de Palm Springs y según confesó Anne Hathaway en una entrevista del 2013 a la edición británica de la revista de Harper's Bazaar, lo suyo fue amor a primera vista y supo que era el amor de su vida. Anne se enamoró de Adam desde el primer segundo. Según comentó la actriz de Devil Wears Prada y ganadora en 2012 de un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Los Miserables, cuando se conocieron, Adam tenía novia y decidió no intentar nada. Pero unas semanas después, él se quedó soltero, y Anne no quiso dejar pasar la oportunidad de acercarse a ese chico que tanto le había impresionado. Anne Hathaway y Adam Schulman se casaron en 2012. Después de 4 años de relación, se casaron en 2012 en una ceremonia celebrada con familiares y amigos al sur de California, en una residencia privada. Anne Hathaway, the latest celebrity to pull it off, managed to get married in secret this weekend. Only family and friends. Ambos son padres de 2 niños, Jonathan y Jack. El 24 de marzo del 2016 venía al mundo el primer hijo de ambos, Jonathan Rosebanks Schulman, y en diciembre de 2019 el segundo, al que llamaron Jack. Una historia de amor muy real. Los dos son muy celosos de su intimidad, pero en cada una de sus apariciones públicas siempre derrochan complicidad y gestos de cariño. Y aunque pueda parecer mucho menos interesante que la de Shakespeare, la historia de Anne Hathaway y Adam Schulman tiene mucho de autenticidad y nada de leyenda urbana. Gracias por unirte a nosotros en Cine en Casa. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine y televisión.